Buenas tardes para todos. Bienvenidos a esta décima clase que tenemos desarrollada pues por parte del Sindicato Mayo. Darle la bienvenida a todos ustedes. Esta es la última sesión o clase que tenemos en la noche de hoy y es sobre el proceso de cobro coactivo que está a cargo de nuestra doctora Katy Castillo, que ya está conectada en estos momentos. Darle la bienvenida a todos. Informarles que en el transcurso de la noche o mañana se les estará enviando la grabación de esta clase, ya que como les manifestamos, todas las clases están siendo grabadas precisamente para que las personas que no puedan participar o no puedan ingresar a estos espacios después lo puedan consultar junto con el material y todo que los docentes nos suministren. Así que por ese lado no tenemos ningún problema. Y recordarles que mañana a las 8 de la mañana tenemos nuevamente la clase sobre procesos comportamentales para que ustedes sigan empapados. Acuérdense que van encaminados a profesionales, ejecutivos y asesores. Entonces, pues nada, no siendo mal, le doy la bienvenida a la doctora Katy. Buenas noches, ¿cómo estás, doctora Katy? Hola Julián, ¿cómo estás? Hola a todos. Todo Bueno, tuyo, profesor. ok. Hola a todos, ¿cómo están? Supongo que hoy hay muchos de los que estaban ayer o de pronto hay unos nuevos. Entonces voy a compartirles la pantalla. Compartir. Ok. Esto, ok. Hoy vamos a hablar de las medidas cautelares. Pero antes de, bueno, para los que no me conocen, para los que no estuvieron ayer en la presentación, entonces me presento. Yo soy Katy Castillo Rojas, soy abogada con especialización en Derecho Administrativo, con maestría en Derecho Bancario y Bursátil y actualmente estoy haciendo doctorado en Derecho. Llevo en la Contraloría desde el año 2013 que ingresé en carrera. En ese momento entré a la Dirección de Vigilancia Fiscal de la Contraloría Delegada para el sector agropecuario. Luego pasé el concurso del año 2016-17 y desde ese momento estoy en la Dirección de Cobro Coactivo, o sea, desde octubre más o menos del 2017. Y ahí he estado todo este tiempo. Pasamos antes la dependencia se llamaba Jurisdicción de Cobro Coactivo, con el acto legislativo y la modificación y la reestructuración que hubo en toda la entidad. Ahora estoy en la Dirección de Cobro Coactivo 2 y antes estaba en la Auditoría General de la República, también en carrera. Y allá, en la auditoría, auditaba precisamente la Contraloría y auditaba procesos de responsabilidad fiscal y auditaba procesos de cobro coactivo. Es decir, que llevo un montón de tiempo en esto. Eso como para que ustedes tengan más o menos idea de quién soy. Doctora Katy, qué pena Señor, interrumpir. Lo que no me pasa es que están... Yolanda Jurado está alzando la mano porque quiere hacer una pregunta antes de iniciar la clase, entonces como Ah, para... ok, ok. Bien, bien. Yolanda, cuéntame. Adelante, Yolanda, ya le estoy dando como el acceso. Ya, Yolanda, Bu- estamos escuchando. Buenas tardes para todos. Hola. Doctora Katy, mucho gusto. No estuve ayer en la clase completa, pero sí hoy me desatrasé y tengo la inquietud porque usted en el cuadro inicial comparativo, cuando habla de la normatividad aplicable a cada uno de los procesos, proceso de cobro y el otro, usted refiere que en el proceso fiscal de cobro se aplica una normatividad especial, pero ahí yo no veía la ley 42 del 93. Entonces, y en esa hace unas remisiones al Código General del Proceso. Por eso cuando usted habla de notificaciones no refiere a eso. Entonces, quería tener la precisión. Yo había estudiado proceso de cobro con el manual, después le escuché a usted cuáles son las divergencias o las diferencias que tiene respecto del manual. Claro, quedé preocupada porque pues ustedes dicen, nosotros contestamos con la ley, o sea que quiere decir que yo aprendí mal. Bueno, ayer ya aprendí bien, gracias a usted. Esa era mi inquietud. Y la otra era respecto de la posibilidad de, frente al mandamiento de pago, interponer el recurso de reposición a la par las excepciones, pero usted habla de excepciones de mérito y el manual habla de excepciones previas. Entonces ahí me confunde un poquito.
Esas dos cositas antes de continuar. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, entonces pensando en eso, que hay personas hoy que de pronto no estuvieron en la clase pasada y teniendo en cuenta que para hablar de medidas cautelares es importante tener claro estos dos temas del proceso fiscal de cobro y del proceso administrativo de cobro, tenía la intención de eh, repasar ese punto y las preguntas del tema, del tema que estamos hablando, lo podemos ir resolviendo ahí. Y luego al final estaba pensando en dejar la última media horita precisamente para preguntas que se suscitaran de todo el proceso. Igual el proceso de cobro es uno solo. Entonces la última media horita pensando en que me pudieran hacer las preguntas que de pronto le quedaron de ayer o que se le generan hoy o de todo el proceso de cobro coactivo. Entonces, hasta las voy contestando en la medida en que en que estemos repasando este tema. Yolanda. Ok, entonces, el proceso administrativo de cobro. Ahí, como lo decía Yolanda, la norma, la ley especial, la ley 42 del 93, del artículo 90 al 99, habla específicamente del proceso de cobro coactivo. Esta ley había sido derogada por el decreto 403 del 2020, pero el decreto 403 del 2020 fue declarado inexequible para el caso de el cobro coactivo y solo quedó vigente el artículo 108 que ayer lo veíamos y se trataba sobre la prelación del crédito. Y entonces la sentencia de la Corte señala o señaló específicamente que se daba la reviviscencia de la ley 42, razón por la cual hoy está vigente la ley 42 de 1993, que es la norma especial del proceso de cobro coactivo. Así como lo dice Yolanda, esa ley que es vieja nos remitía al CPC, al Código de Procedimiento Civil, hoy se llama Código General del Proceso, razón por la cual las normas que hemos visto, los artículos que vimos ayer sobre el procedimiento, siempre hablamos del Código General del Proceso, del CGP, porque la ley 42 vigente hoy, como les digo, en virtud de la sentencia de la Corte, eh, nos remite al Código de Procedimiento Civil, hoy Código General del Proceso. Recuerden que el Código General del Proceso entró en vigencia en el año 2014, por eso hoy hablamos del Código General del Proceso. Entonces, la normatividad hablábamos ayer, y para que lo refresquen, porque es súper importante, el numeral 5 del artículo 268 que habla de las funciones que desempeñamos nosotros en la Contraloría, establece que es función esencial de la Contraloría establecer la responsabilidad fiscal, imponer las multas y sanciones fiscales, que aquí nos referimos a las multas que se imponen en los procesos administrativos sancionatorios fiscales, PAS, que le llamamos ahí al interior de la Contraloría, y recaudar y cobrar. Entonces, tenemos esas tres funciones dentro de ese artículo, que es declarar la responsabilidad fiscal, si hay o no hay responsabilidad fiscal, imponer las multas sancionatorias fiscales y cobrar. Esto, si ustedes lo miran, como les decía ayer, son los títulos ejecutivos que tienen connotación especial, que tienen rango constitucional, esos títulos que tienen prelación del crédito. Ayer estábamos diciendo que yo entiendo que hay personas que no son abogadas y que de pronto yo digo algún concepto o alguna término y no me van a entender, entonces no tengan problemas, si no entienden me preguntan y yo procuro como irles explicando de manera que sea fácil de entender para todos, teniendo en cuenta que la Contraloría tiene planta global y hoy uno se puede presentar para un cargo y resulta uno terminando en otro. Cuando yo me presenté en el 2017, yo estaba en control micro, yo estaba en auditoría y yo me presenté para control micro. Y cuando yo estaba en licencia de maternidad en esa época y me llegó la resolución y de nombramiento y me llegó para cobro coactivo. Yo decía, pero yo no me presenté para cobro coactivo.
pero como la planta es global, entonces por eso uno tiene que saber de todo en la Contraloría, aunque es muy grande, tener nociones porque puede ser que alguno de ustedes se haya presentado para, no sé, para una oficina de apoyo para talento humano, para, no sé, control disciplinario, para la oficina jurídica y de repente le sale una pregunta de cobro coactivo teniendo en cuenta que la planta es global y pueden que ustedes hayan participado para una y terminen en otra dependencia. De pronto alguno termina ya con nosotros en cobro coactivo, entonces para que lo tengan en cuenta. Cuando hablamos de estos títulos, fallos y multas fiscales, hablamos de proceso fiscal de cobro y son aquellos que tienen una connotación especial porque tienen rango constitucional. Y a ellos, tanto al proceso fiscal de cobro como al proceso administrativo de cobro, tienen esta normatividad, que es muy importante conocer esa diferencia y estas normas, porque dependiendo del título ejecutivo del que estemos hablando y dependiendo incluso de la providencia de la que estemos tratando, se aplica una norma o se aplica la otra. Digamos que ahí está como la complejidad del proceso de cobro. Nuestro proceso es un proceso ejecutivo. ¿Qué significa ejecutar? Cobrar. Nosotros solamente cobramos los títulos que nos envían para cobro. Nosotros no debatimos ningún aspecto del procedimiento administrativo anterior, ni del proceso de responsabilidad fiscal, ni del proceso disciplinario. Ninguno de esos asuntos tienen relación o se pueden debatir en el marco del proceso de cobro. Nosotros solo cobramos. Entonces, digamos que es un proceso sencillo, pero la dificultad está en la aplicación normativa porque hay demasiadas normas y también una providencia, como ahorita lo vamos a ver, puede tener una aplicación de una norma o de la otra norma. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Este es el esquema que quiero, y ayer se los dije, que quiero que lo tengan muy claro en su mente para efectos de las preguntas que les puedan hacer, para que ustedes se ubiquen mentalmente y digan, bueno, si me están hablando de fallo con responsabilidad fiscal, si me están hablando de una multa por un proceso de administrativo sancionatorio fiscal, yo automáticamente me voy al proceso fiscal de cobro, automáticamente me voy a la norma especial, automáticamente me voy al procedimiento especial de cobro, a las normas especiales, allá, automáticamente. Y si me hablan de otros títulos que no sean fallos ni multas fiscales, me voy y automáticamente a mi cerebro va a llegar proceso administrativo de cobro y significa que no tiene norma especial, significa que va por estatuto tributario, significa que tiene otro procedimiento. Entonces quiero que en su mente puedan identificar estos dos mundos para que les sea más fácil entender y de pronto responder la pregunta. De pronto no saben a ciencia cierta la respuesta, pero puede ser que leyendo la pregunta y pudiendo identificar un título u otro, de repente en las mismas respuestas está la opción correcta que pueden elegir, así no sepan mucho de lo que están hablando, pero si tienen claro esto, es más fácil que puedan responder. Proceso administrativo de cobro. Ahí tenemos sentencias y costas judiciales, resoluciones que ordenan reintegro de talento humano, resoluciones que imponen multas disciplinarias, tarifa fiscal, resolución que ordena pagos por convenios de contraprestación en el CEF, en fin, todo aquel título ejecutivo que no sea fallo y multa sancionatoria fiscal es automáticamente proceso administrativo de cobro. ¿Por qué esta diferenciación eh, es importante que la tengan clara? Porque si ustedes miran el proceso administrativo de cobro y los títulos ejecutivos que están ahí inmersos, pueden ser cobrados por cualquier entidad del Estado en esa facultad, en la capacidad que tienen las entidades de cobrar los dineros que a ella le deban. Entonces, ayer decíamos, si yo trabajo en el bienestar familiar, en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y me imponen una multa disciplinaria porque
cualquier sanción porque llego tarde todos los días. Entonces me pusieron una multa disciplinaria. Resulta que el bienestar tiene dentro de su esquema la posibilidad de cobrarme a mí esa plata, porque yo soy funcionaria del bienestar familiar. Si yo trabajo en eh, el Ministerio de Minas y me despidieron y yo considero que era injusto, demando al Ministerio de Minas y en el proceso judicial el juez falla en contra mía, me puede imponer un valor a pagar que se llama costas. Entonces el ministerio tiene la facultad de cobrarme directamente a mí esa plata. Entonces, estos títulos que están aquí en el proceso administrativo de cobro son generales, lo puede tramitar cualquier entidad pública en el marco de sus competencias. Mientras que los fallos y las multas que se imponen en los procesos administrativos sancionatorios fiscales no los puede tramitar todo el mundo. Solamente aquellos organismos de control fiscal, que son quienes, la Contraloría General de la República, las Contralorías Territoriales y la Auditoría General de la República. Solamente esas tres entidades en Colombia pueden adelantar procesos de responsabilidad fiscal y pueden imponer multas sancionatorias fiscales que las encontramos en la ley 42 en el artículo 100 y 101. Si de aquí hay compañeritos que estén en auditoría, para ellos es de pronto más fácil entender este proceso, pero se los explico así a grandes rasgos. Cuando uno está en proceso auditor, las entidades tienen la obligación de reportar o de rendir la cuenta en el formato, los formatos que están establecidos para que las entidades que nosotros como Contraloría vigilamos reporten la cuenta. Entonces ellos tienen un plazo. Esa rendición de la cuenta sirve de insumo para el proceso auditor. Entonces, si las entidades vigiladas, por ejemplo, de la delegada del sector agropecuario, si el Ministerio de Agricultura no rinde la cuenta oportunamente, la rinde incompleta, la Contraloría Delegada para el sector agropecuario le inicia un proceso administrativo sancionatorio fiscal al ministro por no rendir la cuenta o a la persona encargada de hacerlo según la estructura del ministerio. Si el ministro o la persona no paga esa multa, allá en el término que le da la Contraloría Delegada, ese título pasa a nosotros y nosotros lo cobramos. Eso pasa solamente para los organismos de control fiscal. Entonces, por eso el artículo 268 de la Constitución establece eso dentro de las funciones del control fiscal. Entonces, como ninguna otra entidad que no sean organismos de control fiscal pueden adelantar este tipo de procesos, pueden generar este tipo de títulos, por eso tienen una connotación especial y tienen unas normas especiales y tienen unos privilegios, digamos, en el esquema jurídico del país. Mientras que los otros títulos, como son generales, como los puede tramitar cualquier entidad pública, se rigen por la normatividad general que está establecida en el Código de Procedimiento Administrativo, el Estatuto Tributario, básicamente, y obviamente el Código General del Proceso. Entonces, quiero que lo tengan como claro y por eso quería darle esta como explicación nuevamente, porque lo esencial del proceso de cobro coactivo, el meollo del proceso de cobro coactivo es esto. Como les decía, si ustedes entienden esto, pueden entender el 80% del proceso de cobro y lo pueden tener súper claro a efectos de poder no solamente responder preguntas, sino puede ser que entren a cobro coactivo, entonces ya tienen una idea más clara. Entonces, quiero preguntarles si de aquí tienen alguna pregunta de este punto específico. No sé si hay preguntas en el chat relacionado con esto. No. ¿Se me escucha entrecortado? ¿O no? ¿O sí? ¿O no? ¿O sí? No, ya. No se escucha muy bien No, todo. señora, se escucha muy bien todo. Bueno, muy bien. Entonces En sigamos. cuanto a las tres entidades, Auditoría General de la República, Contraloría y la tercera para llevar procesos, ¿cuáles?
las contralorías territoriales. Cuando hablamos de contralorías territoriales, bueno, de pronto yo digo y no me expliqué, no expliqué qué eran esas. Resulta que en el esquema de control fiscal en Colombia está la Contraloría General de la República, que tiene como función auditar, revisar, controlar, vigilar los recursos del orden nacional. Eso implica las entidades del orden nacional, de los ministerios, eh, el Congreso, las entidades del orden nacional, aun cuando estén desconcentradas o descentralizadas en los territorios. Por eso tenemos nosotros gerencias departamentales. Entonces, por ejemplo, el bienestar familiar tiene oficinas, digámoslo, en todos los departamentos. Entonces, las gerencias nuestras, la Contraloría General, tienen la competencia para auditar esas oficinas. Sin embargo, eso no es excluyente que nosotros como Contraloría General podamos auditar el nivel, los recursos del orden nacional, no excluye a las contralorías departamentales, municipales y distritales, que son las que llamamos nosotros contralorías territoriales como un término genérico. Entonces, por ejemplo, Bogotá, Cundinamarca tiene la Contraloría Departamental de Cundinamarca, tiene la Contraloría Distrital de Bogotá y tiene la Contraloría de Soacha. En Antioquia tiene la Departamental de Antioquia, la de Medellín, la Contraloría de Envigado y creo que, si no estoy mal, la de Bello. Y así, dependiendo de la categoría del municipio, tiene Contraloría municipal o no. Todos los departamentos tienen una Contraloría, entonces primero hay 32 Contralorías departamentales. Luego las distritales, todos los distritos tienen Contralorías distritales. Y luego los municipios, dependiendo de la categoría, tienen Contralorías municipales. Esas son las que nosotros llamamos Contralorías territoriales, que si no estoy mal, deben ser como 60 y algo. Cuando yo estaba eran como 61, 63, no me acuerdo, Contralorías territoriales. Entonces, las Contralorías territoriales básicamente cumplen las mismas funciones de nosotros, pero en el orden de los recursos de su municipio, de su distrito, de su departamento. Entonces, la Contraloría Municipal de Soledad Atlántico adelanta control fiscal en los recursos del municipio. Y allá en la Contraloría Municipal, obviamente, hay un grupo de auditoría, hay un grupo de control de responsabilidad fiscal y hay un grupo de cobro coactivo que hace exactamente lo mismo que hacemos nosotros, pero con los recursos que son de su competencia. Entonces, solamente esas entidades que son las que se denominan entidades de control fiscal o organismos de control fiscal. ¿Estoy bien? ¿O hay otra pregunta para avanzar? Ok, bueno, entonces no hay más nada. Sigamos. Es importante, ayer hablamos de la estructura de las dependencias que hacen, que tengamos muy presente que desde que se inicia el proceso de cobro con el aboco, con el auto de aboco, el proceso de cobro coactivo tiene que estar bien estructurado, bien organizado, bien delimitado. ¿A quién le voy a cobrar? ¿Qué le voy a cobrar? ¿A quién? Tiene que ver con la identificación del deudor. Eh, una vez, cuando ya el título pasa a nosotros, las personas se denominan deudor o ejecutado. Eh, el proceso de responsabilidad fiscal se le dice el imputado, el responsable. En los procesos disciplinarios tendrán su denominación. Acá son deudores. ¿Por qué? Porque deben plata, le deben al Estado. Entonces, los datos de identificación del deudor tienen que estar supremamente bien establecidos en el estudio del título. Cuando a mí me pasan un título, yo le debo revisar estas eh, condiciones que están aquí resaltadas para poder abocar y para poder iniciar un proceso de cobro coactivo en debida forma.
Luego hablamos del cobro persuasivo, que es una etapa facultativa en la que se adelantan acciones para identificar bienes, identificar direcciones y procurar un acercamiento del deudor de cobro de acuerdos de pago y tal. Luego ya viene el cobro coactivo que inicia, como lo decíamos ayer, con la providencia más importante dentro del proceso de cobro, que es el mandamiento de pago. El mandamiento de pago es un auto por medio del cual se le dice al deudor: señor Pepito Pérez, usted debe este dinero por esta causa, con esta tasa de interés. También se vinculan a las aseguradoras en su calidad de terceros civilmente responsables, que para los que de pronto no están familiarizados con este término de las aseguradoras, tiene que ver con las empresas de seguro, las compañías de seguros que en el marco de su objeto social cubren riesgos, por ejemplo, una obra en la vía, un contrato de prestación de servicios, cualquier tipo de contrato público es susceptible de tener una póliza, una compañía de seguro que cubre el riesgo, y si se da el siniestro del riesgo amparado, entonces dentro del proceso de responsabilidad fiscal se vincula a la aseguradora como terceros civilmente responsables. La aseguradora no es solidaria de los deudores, no responde por el daño, solo responde por el monto asegurado y la garantía, digamos, que él está teniendo. Entonces, cuando el fallo con responsabilidad fiscal, por ejemplo, pasa a cobro coactivo y hay una compañía aseguradora con una póliza incluida en el título, también se le libra mandamiento de pago sobre ella a la aseguradora. Y eso debe quedar supremamente bien establecido en el mandamiento de pago. ¿Por qué? Porque el mandamiento de pago es la providencia sobre la cual el deudor va a ejercer sus derechos de defensa. Sus mecanismos de defensa, como lo dicen los lineamientos del examen, los mecanismos de defensa que tiene el deudor es sobre el mandamiento de pago, que es, como le digo, la providencia donde yo le digo, usted debe tanto y de manera coercitiva, básicamente lo obligo a pagar. Decíamos ayer que el mandamiento de pago, dependiendo del título, si es un proceso fiscal de cobro, se notifica personalmente según el Código General del Proceso, y si es un proceso administrativo de cobro, se notifica personalmente con el estatuto tributario. Es importante, como les decía al inicio, que se tenga en cuenta el régimen normativo que se va a aplicar. ¿Por qué? Porque si yo le notifico un mandamiento de pago que se originó en un fallo con responsabilidad fiscal y se lo notifico personalmente con base en el estatuto tributario, queda mal notificado, así haya sido personal. ¿Por qué? Porque los procedimientos el Código General del Proceso son diferentes al procedimiento de notificación del Estatuto Tributario. Entonces, por ejemplo, si yo le envío la citación a la persona para que venga a la Contraloría y se notifique personalmente y la persona no viene, el Código General del Proceso establece que lo debo notificar por aviso, mediante aviso. Aviso no es la publicación en la cartelera, ese no es el aviso es que le envío la comunicación y el auto a su casa con 472, con la empresa 472. Ese es el aviso. El estatuto tributario establece que si yo lo cito y la persona no viene, hago la notificación por correo. Por correo, no es correo electrónico, sino correo, que es también por 472, pero tiene otras condiciones. Entonces, digamos que es súper importante tener en cuenta qué título ejecutivo estoy tratando para saber qué norma le voy a aplicar. Para saber qué norma le voy a aplicar. Lo que sí es indispensable que sepan es que el mandamiento de pago se notifica personalmente. Personalmente.
Entonces usted me dicen, bueno, Katy, y si el señor no aparece, no lo encontramos por ninguna parte y ajá, no aparece, no tiene correo electrónico, la dirección de la casa pues ya no vive ahí, o lo que pasa con las personas jurídicas, las empresas que dicen que viven en una, que están ubicadas en una dirección o que trabajan desde una dirección y cuando le enviamos las citaciones ya está cerrado, ya se trasladaron, en fin, que no hay direcciones donde ubicarlos. Para el proceso fiscal de cobro, se le designa curador ad litem, porque el CGP establece ese tipo de vinculación, sí, de notificación y de vincular al ejecutado del proceso. ¿Qué significa curador ad litem? El curador ad litem es un abogado que se nombra para que represente al deudor. No se le paga, no es a título gratuito. Entonces, es importante que tengan en cuenta esto porque la notificación del mandamiento de pago en el proceso fiscal de cobro se hace con el Código General del Proceso. Y dentro del Código General del Proceso se dice que si no ubico al señor, que las direcciones que tengo no aparece, el señor no aparece, yo no me puedo quedar esperándolo hasta que él aparezca porque puedo tener pérdida de fuerza ejecutoria, pero tampoco le puedo vulnerar sus derechos de no ser representado por un abogado. Entonces, por eso se le designa curador. Eh, Luego vienen lo que les decía, los medios de impugnación, los mecanismos de defensa que tiene el deudor para el mandamiento de pago y ahí hay que hacer una diferenciación súper importante. El proceso fiscal de cobro tiene recurso de reposición, que como estaba diciendo Yolanda en su pregunta, tiene 3 días para presentar recurso de reposición. 3 días desde que se notifica el mandamiento de pago. Entonces, a mí me notificaron hoy 29, yo tengo 3 días, viernes, lunes y martes, para presentar recurso de reposición. Para contestarle la pregunta a Yolanda, dentro del recurso de reposición se pueden interponer, el deudor puede alegar como su defensa, como su mecanismo de defensa, cualquier condición que él considere que afecta y que dentro del mandamiento se establece que no cumplen los requisitos formales del título. ¿Cuáles son los requisitos formales del título? Que sea claro, expreso y exigible. El deudor puede decir, es que el mandamiento de pago, el título que usted me está cobrando no es claro porque usted le está cobrando a Katy Castillo Gómez y yo soy Katy Castillo Rojas. Entonces, usted, ¿a quién le está cobrando? La cédula que usted está poniendo ahí no es mi cédula. Usted me mandó a notificar a mí sobre este mandamiento de pago y yo no soy esa persona. Entonces, la obligación no es clara, no es expresa o no es exigible. Y entonces el deudor o la persona a la que yo le estoy notificando el mandamiento de pago puede alegarme eso a través de un recurso de reposición, un memorial por el cual se interpone el recurso de reposición. El Código General del Proceso también dice que contra el mandamiento de pago procede el recurso por aquellas causales que constituyen excepciones previas. No son excepciones de mérito. Una cosa son las excepciones previas y otra cosa son las excepciones de mérito o excepciones de fondo. Las excepciones previas están listadas en el Código General del Proceso. Son como 10: falta de jurisdicción, falta de competencia, la no conformación del litis consorcio necesario, y ahí están unas eh, causales, digamos, para que el deudor pueda alegarlas en el recurso de reposición. Entonces, el deudor, yo le notifico el mandamiento de pago y el señor muy juicioso hace un memorial dirigido a la Contraloría y dice, con base en el mandamiento de pago que usted me notificó, con auto tal, solicito que se revoque el mandamiento de pago porque usted me está cobrando una deuda que era de 100 pesos y usted me está poniendo ahí que son 200 pesos, entonces o son 100 o son 200. Eso lo puede alegar él. Pero en el proceso administrativo de cobro
no hay recurso de reposición contra el mandamiento de pago. Entonces, por eso es súper importante. Porque a veces nos pasa que como la gente no conoce bien el procedimiento de cobro coactivo, eh, o lo asocia a cualquier proceso administrativo que se tramita en general, cuando le estamos, por ejemplo, notificando el mandamiento de pago de un fallo o de o sea, de un PAS, nos alega temas del estatuto tributario. Ustedes nos meten el estatuto tributario acá. O a veces pasa que estamos en el proceso disciplinario o el proceso de administrativo de cobro por una asunto de carácter, por ejemplo, una sentencia o cosas, y nos meten cosas del Código General o de otras normas. Entonces, le corresponde al funcionario saber diferenciar. Entonces, si les llegara a salir una pregunta sobre esto, es importante que tengan en cuenta que el mandamiento de pago en el proceso fiscal de cobro tiene recurso de reposición, pero en el proceso administrativo de cobro no tiene recurso de reposición. El segundo mecanismo de defensa que tiene el deudor para defenderse del mandamiento de pago son las excepciones de fondo, que son diferentes. Las excepciones de fondo atacan el fondo del proceso, la obligación como tal. Y para eso tiene un plazo. Ahí lo decíamos. Para el proceso fiscal de cobro tiene 10 días desde que se notifica el mandamiento de pago. Entonces, el señor lo notificó hoy, muy juicioso, tiene 3 días para presentar recurso. Entonces, ¿cómo es? Viernes, lunes y martes. Y tiene 10 días para presentar excepciones de mérito, pero no es que sean 13 días, es que le siguen corriendo. Entonces, el día martes es el cuarto día, hasta que se cumplan los 10 días. Entonces, básicamente, dentro de los 10 días están los 3 días para presentar el recurso. No es que él tenga otros días adicionales, es ahí mismo. La norma dice, tiene 10 días para presentar excepciones de mérito desde que se notifica el mandamiento de pago. En el proceso administrativo de cobro tiene 15 días para presentar sus excepciones. Miren ahí, miren ahí. El proceso fiscal de cobro tiene recurso de reposición y la posibilidad de que también presenten excepciones de fondo. El proceso administrativo de cobro, por su parte, no tiene recurso de reposición, pero sí tiene excepciones. ¿Por qué? Porque el deudor tiene que poder defenderse de alguna manera. Como también en un Estado de Derecho, no hay decisiones del Estado que sean así impositivas sin que la persona se pueda defender. En la ley 42 del 93, que es la norma especial, establece que para el proceso fiscal de cobro, la persona puede pedir la práctica de pruebas o también de oficio se pueden ordenar, por ejemplo, solicitar información, solicitar documentos. Y dentro de ese plazo se pueden practicar las pruebas necesarias para poder tomar la decisión de fondo. Es importante tener en cuenta que las excepciones de fondo, como les decía, atacan el fondo, la obligación, no la forma. En las excepciones de fondo lo que me están diciendo no es que le debo no 200 sino 100. Acá lo que me dicen es que tengo que terminar el proceso. Lo que buscan las excepciones de fondo es la terminación del proceso. Entonces, ¿cuál puede ser una excepción de fondo? ¿Qué es una excepción de fondo? Por ejemplo, el pago. Entonces, yo le libro mandamiento de pago, por ejemplo, a la aseguradora. Le digo que fue vinculada al proceso de cobro coactivo en virtud del fallo de responsabilidad fiscal, donde la vincularon como tercero civilmente responsable por la póliza tal, por un monto garantizado de 400 millones de pesos, y que como no los ha pagado, entonces le libro mandamiento. La aseguradora puede presentar excepción de mérito, excepción de fondo de pago, diciendo, no señora, aquí está el pago que yo hice, pero que usted no lo tenía, entonces allego el pago y presento excepción de pago. ¿Qué significa? Que como ya yo le pagué, termíneme el proceso. Entonces yo puedo analizar la información
y resolver si tiene razón o no tiene razón. Si tiene razón y la excepción de pago le prospera, pues lo procedente es terminarle el proceso a la aseguradora, desvincularlo del proceso. ¿Sí me explico? Entonces, la diferencia de la excepción previa o el recurso de reposición, que van en lo primero que le dije, no es atacar el fondo, sino la forma. Mientras que las excepciones de mérito o excepciones de fondo me atacan el fondo del proceso, lo que buscan es la terminación del proceso. En el proceso administrativo de cobro, las excepciones están listadas. Es decir, el deudor, para presentar excepciones, tiene que irse al estatuto tributario y de las que están ahí, seleccionar la que le aplique a su caso y presentar esas excepciones. Mientras que en el proceso fiscal de cobro puede alegar todo lo que él quiera. Como su mecanismo de defensa, en las excepciones él puede alegar el pago, puede alegar que no hay solidaridad, él puede alegar lo que él quiera como mecanismo de defensa. Y yo, como Contraloría, debo analizar y con base en eso resolver. Eso es importante porque las excepciones de fondo se notifican personalmente. Eso es súper importante. Entonces, dentro del proceso de cobro coactivo, dentro del proceso fiscal de cobro y dentro del proceso administrativo de cobro, el mandamiento de pago y la resolución que resuelve excepciones de mérito se notifican personalmente. Personalmente. En el proceso fiscal de cobro se notifican con el CEPAC, con el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Y en el proceso administrativo de cobro se notifican con el Estatuto Tributario. Ya les expliqué ahorita la importancia de que sea la norma correcta, porque puede generar una nulidad si notifico con el procedimiento inadecuado. También es importante que sepan que la resolución que resuelve excepciones tiene recurso de reposición. Entonces, por ejemplo, la aseguradora me alegó pago y yo le resuelvo de manera negativa su excepción de pago y le digo, no, no le prospera la excepción. La aseguradora o el deudor, el que presente la excepción, si no está de acuerdo, tiene la posibilidad de presentar recurso de reposición para que el mismo funcionario, el funcionario ejecutor, revise nuevamente su decisión y pueda modificar, confirmar lo que necesite hacer dentro de ese proceso. Entonces, para que lo tengan ahí en sus lineamientos como mecanismo de defensa, el deudor tiene o recurso de reposición en el proceso fiscal de cobro o excepciones de fondo o el recurso contra las excepciones. ¿Está claro eso? ¿Está claro? Parece enredado, pero no, no lo es, no es tanto. Luego estábamos hablando que si el deudor no presenta defensa, le notifique el mandamiento de pago y no apareció el deudor, lo notifiqué, se enteró de que estaba en proceso, pero no se defendió, no alegó nada. Obviamente no nos podemos quedar ahí esperando que el proceso se quede ahí inactivo. La norma señala que se ordena seguir adelante con la ejecución. ¿Qué significa eso en la práctica? Que yo le digo al señor a través de un auto, yo le libré mandamiento de pago, se lo notifiqué y usted decidió no defenderse, entonces le informo que voy a continuar el proceso. Ya. Y ese auto no tiene recurso. ¿Por qué? Porque si el señor no se defendió en el mandamiento, pues no va no tiene recursos en ese momento contra la que ordena seguir adelante con la ejecución. Y luego termina básicamente el proceso en sus etapas gruesas, en sus etapas procesales con la liquidación del crédito, que les decía ayer que es un documento con una operación matemática, donde yo le digo, usted me debía 400 pesos, la aseguradora me pagó 100 pesos, por allá otro señor pagó 50 pesos, entonces usted me está debiendo capital más intereses, tanta plata. Eso es la liquidación del crédito. Se la comunico para que él presente sus objeciones y luego hago un auto por el cual se aprueba la liquidación del crédito y ese valor que me dé ahí es el que me va a servir
para las etapas siguientes que vamos a hablar, que tiene que ver con las medidas cautelares. Entonces, el proceso de cobro en sus etapas es aboco, mandamiento de pago, seguir la ejecución, liquidación del crédito. Son 4 etapas procesales, básicamente. Luego, ahí ya viene el tema de las medidas cautelares. Entonces, no sé si antes de pasar a medidas cautelares hay preguntas. Que si podemos continuar, pero había preguntas. No se liquidan costas, no. Muy bien. Entre la autocoordinación adelante con la ejecución y la liquidación del crédito, ¿qué término hay? No hay términos. No hay, la norma no te dice que lo tienes que hacer en un mes, en 2 meses, ni en 3 meses. No, no dice nada de eso. Lo importante es que no tenga periodo de inactividad, obviamente. Bueno, medidas cautelares. ¿Qué son las medidas cautelares? Para los que son abogados, saben que son el embargo de los bienes, que son una medida preventiva para garantizar el pago de una obligación. Para los que no son abogados, si yo voy a sacar un crédito, por ejemplo, hipotecario, el banco me dice, bueno, yo le presto la plata para que usted compre la casa, pero me deja en garantía la misma casa. Digamos que eso sirve de garantía para cubrir mi obligación. En el caso nuestro, en el caso de nosotros esas garantías las buscamos a la fuerza, no nos las traen voluntariamente. Entonces, si el deudor, la persona a quien yo le estoy tramitando el proceso, me debe, obviamente, yo le busco los bienes que él tenga que me sirvan de garantía para pagarme lo que me debe. No es que lo haga voluntariamente, no, el señor no viene y me dice, mira, aquí yo tengo una casa, embárguemela. No, se hace como es una facultad que tiene la administración de, como dice ahí, perseguir los bienes del deudor. ¿Cuáles bienes? Entonces nosotros le podemos embargar todito. Cualquier bien de contenido patrimonial es susceptible de embargo. Cualquier bien. Entonces, ¿qué se entiende por esto que les digo? Los más comunes, una cuenta bancaria, el inmueble, la casa, el garaje, los vehículos, las motos, pero también le podemos embargar patentes, podemos embargar derechos de autor, podemos embargar si tienen naves, motonaves, aeronaves, podemos embargar honorarios si tienen, por ejemplo, contratos, en fin, cualquier bien que tenga el deudor de contenido patrimonial sirve para embargar, porque son susceptibles de que me garantice la obligación. Estos bienes pueden estar en Colombia o pueden estar en el exterior. Ustedes me imagino que conocen o han escuchado a la Unidad de Cooperación y la Búsqueda de Bienes Nacional e Internacional, la UNCOPI. Entonces, a través de ellos se hace estos trámites internacionales. Entonces, por ejemplo, si el señor tiene una cuenta bancaria en Panamá, entonces se le embarga la cuenta en Panamá. Si el señor tiene un inmueble en Miami, se le puede embargar el inmueble en Miami. Que el señor tiene un avión, allá donde quiera, se le puede embargar. No está limitado a un tipo de bien, no está limitado al territorio. Lo que él tenga, se le persigue, se le busca y se le embarca. Para que me garantice a mí el pago de la obligación. Les decía ayer, y es importante saberlo para el proceso y en las medidas cautelares, que los bienes que se embargan en el proceso de responsabilidad fiscal pasan al proceso de cobro. Yo no necesito volver a emitir un nuevo auto embargando. Si en el proceso de responsabilidad fiscal al señor le embargaron la casa, cuando pasa el proceso a cobro coactivo, el título ejecutivo,
yo no tengo que volverle a embargar la casa. Ya sigue, el embargo sigue hasta acá. También es importante que tengan en cuenta que yo puedo decretar medidas cautelares desde el aboco y en cualquier etapa del proceso. Entonces, el decreto de medidas cautelares no está supeditado a una etapa procesal. No tengo que haberle librado mandamiento ni que se le notifique nada. En cualquier momento yo le puedo decretar medidas cautelares. ¿Por qué? Porque son medidas preventivas. Lo que buscan es garantizar el pago de la obligación. Lo que buscan es que la administración tenga de dónde pagar, partiendo del hecho de que el proceso de cobro tiene como finalidad el resarcimiento del daño causado, el resarcimiento al patrimonio, ya sea porque se le impuso una multa o se le declaró un fallo con responsabilidad fiscal o se le impuso una sentencia, una costa judicial, lo que sea. La persona le debe al Estado y nuestra labor es cobrarle para que esa plata ingrese a la nación. Es importante tener en cuenta que el auto por el cual se decreta medida cautelar tiene recurso de reposición y de apelación. ¿Por qué? Porque así lo dice el Código General del Proceso en los artículos 318 y 321. Pero más importante que eso, que porque la norma lo diga, es que porque tiene un sentido. Y es que estamos tratando con el patrimonio de las personas. Y no solamente de ellos, sino también de sus herederos. Entonces, si el señor tiene un inmueble embargado, y yo al final se lo remato, implica que su familia, si el señor incluso haya fallecido, nosotros se le podemos rematar el bien y sus herederos perderían ese bien porque no entraría en la masa sucesoral. Entonces, digamos que el tema de las medidas cautelares eh, tiene la posibilidad de ser revisado tanto en reposición como apelación por el impacto que tiene o por las repercusiones que puede tener. Y no solamente el auto que decreta medidas cautelares, sino todas las providencias que se emiten en el marco del proceso que se relacionen con medidas cautelares tienen reposición y tienen apelación. Entonces, si yo le decreto la medida, si le levanto la medida, si le hago lo que sea, caución, ahorita lo vamos a ver, todo lo que tenga que ver con medidas cautelares tiene recurso de reposición y tiene recurso de apelación. Paréntesis para los que no son abogados, porque de pronto me están diciendo, ¿y qué rayos es recurso de apelación? Eh, es el recurso de reposición es la posibilidad que tiene el recurrente, la persona interesada, en que el mismo funcionario que dictó o emitió la providencia revise su auto. ¿Para qué? Porque la persona considera que debe ser modificado o debe ser revocado por alguna circunstancia. Entonces, el recurso de reposición lo que busca es que el mismo funcionario vuelva y revise y con base en esa revisión tome una decisión. Por su lado, el recurso de apelación lo que busca es que sea el superior quien revise la decisión. Es decir, otra persona, otro funcionario superior del que tomó la decisión inicial revise la decisión. Y eso que tiene una garantía de imparcialidad, una garantía de doble revisión, una garantía para el interesado, el recurrente, de que no se toman decisiones arbitrarias, de que no se le está resolviendo arbitrariamente como si estuviéramos en un estado que no fuera un estado de derecho. Oye, esos perros que no estamos en un estado de derecho donde se imponen decisiones y nadie las revisa. Entonces, por eso el tema de medidas cautelares, todo el tema de medidas cautelares tiene reposición y tiene apelación. Importante entonces es que lo tengan en cuenta. Entonces yo les decía, se puede embargar todos los bienes del deudor son susceptibles de embargo. Sin embargo, hay unas limitaciones que las establece la misma norma.
y tiene que ver con aquellos bienes que el código establece que son inembargables. Entonces, si la norma me dice que estos bienes o este bien es inembargable, pues no lo puedo embargar, porque básicamente me está diciendo, usted puede de este mundo de bienes embargar todos estos menos estos poquitos. ¿Por qué? Porque la norma considera que son esenciales para para la persona, el deudor. Entonces están aquellos que son patrimonio de familia, los inmuebles, o que tienen afectación a vivienda familiar, las prestaciones sociales y la propiedad que tiene el deudor en calidad de fiduciario. Esos bienes no se pueden embargar. Entonces, por ejemplo, si en la búsqueda de bienes que me hace la UNCOPI, encuentro un inmueble y cuando miro el certificado de tradición y libertad encuentro que tiene patrimonio de familia, no lo puedo embargar porque igual así lo embargue, la oficina de registro no va a registrar la medida porque tiene una limitación. Entonces esos bienes no se pueden embargar. Eso es distinto al límite de embargos. Una cosa son los bienes inembargables o que tienen una protección especial y el otro el límite de los embargos. Entonces, cuando se emite la providencia decretando el embargo de un carro del señor, del deudor, yo le debo establecer ahí mismo en el auto cuál es el límite del embargo. Y la norma dice que es el doble, que no puede exceder el doble de la deuda. Entonces, si el señor me debe 500, yo le tengo que decir ahí que él se limita la medida a tanto dinero para que no haya eh, digamos, sobre embargo, como que el señor no vaya a verse, digamos, perjudicado más allá de lo que me debe. Si me debe 1.000.000 de pesos, yo no tengo por qué tenerle embargado 1.000. Eso es importante porque es una garantía para el deudor de que la administración le está cobrando o le va a cobrar y le va a embargar solo lo que corresponde, no que nos vamos a extralimitar en los embargos. Hay una figura que se puede dar cuando la administración de alguna manera se extralimita, se sobrepasa, y es la reducción de embargos. ¿Qué es reducción de embargos? Que el señor me debe, por ejemplo, en una multa disciplinaria, en la multa disciplinaria le pusieron una multa porque el señor llegaba tarde y la multa es de 2 millones de pesos. La multa es de 2 millones de pesos. Y resulta que yo le embargué el sueldo y además le embargué un carro y además le embargué una casa. Entonces el señor me puede decir, si te debo dos, todos estos bienes suman mucho más de la obligación. Entonces, redúzcame el embargo, redúzcame lo que me tiene porque hay un exceso de medidas. Resulta que eso puede pasar y la administración se lo reduce, es viable, es legal, pero es importante tener en cuenta que eh, cuando es difícil saber si los bienes de verdad valen más o no, o hay un sobreembargo. Por ejemplo, le tengo embargado una finca no sé dónde, en Yopal Casanare. Y el señor me dice, es que eso son 500 hectáreas y cada hectárea vale, yo no sé, 1.000.000 de pesos y entonces son 500 millones. Entonces yo nada más le debo 2 millones y usted me tiene 500 millones más un carro. Pero yo no sé efectivamente si ese predio tiene 500, esas hectáreas ni si valen eso. Entonces yo no tengo la capacidad de saber si efectivamente debería reducirle o no el embargo. Por eso dice en el proceso administrativo de cobro en el estatuto tributario que efectuado el avalúo. Es decir, si ya yo tengo un avalúo que me dice que efectivamente esa finca cuesta 500 millones de pesos, entonces ahí yo ya tengo certeza y puedo hacer reducción de embargos.
¿Qué les quiero decir con esto? Que la figura de reducción de embargos es viable siempre que haya certeza dentro del proceso, que hay una extralimitación, hay un sobreembargo, que es mucho más lo que está embargado que lo que permite la norma, que es lo que garantizaría la obligación. Pero eso tiene que estar probado. No es que porque la persona diga que es que tiene que el apartamento vale 1.000 y entonces no, tiene que estar probado. Tiene que estar probado. Entonces, si hay una pregunta relacionada con la reducción de embargo, lo importante es que esté probado, que tenga certeza de que efectivamente es necesaria la reducción de embargos para los bienes que tiene el señor. Creo que hay alguien levantando la mano antes de pasar al secuestro. ¿Quién, Sí, sí, Carlos? señora, son varias preguntitas ahí. En estos momentos, Carlos está alzando la mano. Cordial saludo, doctora. Mi experiencia ha sido en estos 12 años básicamente en responsabilidad fiscal, ¿cierto? Pues nosotros allí muchas veces generamos la medida cautelar y pues se pasa a coactiva. O sea, ahora, dentro de los ejes temáticos de quienes estamos participando para este mismo grupo de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva, pues nos sacan este tema de coactivo, ¿cierto? Entonces me pongo juicioso a estudiar. Estamos viendo acá. Tú me mencionabas ahorita, antes el artículo 95 de la ley 42 del 93. Yo lo empiezo a leer y no hay lío, pero cuando llego al parágrafo, me encuentro que dice de que cuando se hubieren decretado medidas preventivas y el deudor demuestre que se ha admitido demanda y que ésta se encuentra pendiente de fallo, ante la jurisdicción contencioso administrativo se ordenará levantarlas. Punto. Yo digo, caramba. Y entonces nosotros, ¿cómo hacemos para saber de que eso bien que no se va a insolventar ese deudor? O sea, me genera ahí una duda grande, porque si venimos con el dinero ya asegurado desde el proceso de responsabilidad, llegamos a coactiva y el señor demanda, y entonces hay que levantar esa medida, o sea, me sale esa duda y muchas gracias, doctora. Bueno, mira, ay, ¿dónde está? Atrás, 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 atrás. Ay, no, mentira. En pólizas, terminación. Ay, me fui acá. Creo que ayer, no sé si lo vimos o lo vamos a ver ahora, en la suspensión del proceso por prejudicialidad. Cuando el proceso tiene demanda, ahorita lo vamos a ver más a fondo, pero te lo quiero decir ahora para efectos porque tiene que ver con la medida cautelar. Se dan dos situaciones. Situación 1, proceso fiscal de cobro. El señor demandó en el contencioso el fallo, un ejemplo, o la multa fiscal. El señor, que básicamente los que siempre demandan son los fallos, casi siempre, y sobre todo las aseguradoras demandan los fallos con responsabilidad fiscal. El señor fallo con responsabilidad fiscal, ejecutoriado, pasó a cobro coactivo. Nosotros lo estamos cobrando, le tenemos sus medidas cautelares, ahí vamos andando en el proceso. Y el señor, ejerciendo su derecho, demandó en el contencioso el fallo, en una nulidad y restablecimiento del derecho. La norma nos dice, el artículo 101 del CEPACA, nos dice cómo operaría la suspensión del proceso por prejudicialidad, es decir, por demanda en el contencioso. Y nos dice que el proceso se puede suspender, pero no implica levantar medidas cautelares. No implica levantar medidas cautelares. De hecho, no impide la práctica de medidas cautelares. Es decir, si el proceso de cobro coactivo está suspendido con ocasión de la demanda que tiene el señor en el proceso administrativo, en el contencioso, no me implica levantarle las medidas ni tampoco me impide decretarle nuevas medidas. ¿Por qué? Porque así lo dice el CEPAC. Ahora, es cierto que la ley 42 establece esa situación, pero se tiene que ver en concordancia con el CEPACA, que establece
cómo se hace esa suspensión por prejudicialidad y cuáles son las consecuencias, digamos, de esa decisión. Si tú miras ahí también en la ley 42, te dice que si el proceso no está suspendido, pero sabemos que tiene demanda, no se puede hacer el remate. Ahí lo dice después la ley 42. Entonces dice, si usted tiene el proceso de cobro, ya le hizo todo el procedimiento, no lo ha suspendido porque la persona no ha solicitado la suspensión, pero dentro del expediente usted sabe y está el soporte de que hay demanda en el contencioso, no lo puede rematar. Y tiene todo el sentido, porque imagínense yo rematarle la casa al señor, la finca, y luego la demanda en el contencioso le sale a favor. Yo qué de finca le devuelvo si ya la remate, ya la vendí. Entonces, por eso la norma dice, si no está suspendido, usted no puede hacer el remate. Ok, Pero no, es claro, pero entonces, no con levantamos las medidas respecto al cautelares. parágrafo, no se le, o sea, es que el parágrafo me dice a mí claramente de que se debe levantar la medida y es ley 42 del 93 que es norma especial, o sea, primaría sobre la ley 1437 en el sentido de que efectivamente la ley 42 es norma especial. Entonces, lo que usted me dice es que en la práctica no se le, Porque el o sea, CEPAC no se establece que ordena sí se suspendió. levantarla. No se levantan las medidas cautelares. De hecho, decretamos medidas cautelares. Después, o sea, nosotros tenemos procesos suspendidos, muchos procesos suspendidos por demanda, y nosotros le seguimos haciendo búsqueda de bienes, y si le encontramos bienes, le embargamos los bienes que tenga. Por el fundamento de la búsqueda del resarcimiento al patrimonio, porque igual que esté demandado, no garantiza que el señor no vaya al final a tener que pagar. No sabemos cuál va a ser el resultado del proceso judicial. Muchas gracias, Dono. Interesante esto, que ojalá no salga ninguna pregunta en el examen, porque, Es súper complejo todo. pues que salga de todo lo otro, pero no de 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 eso esto que no. estamos hablando, Y del porque sí es manual un de tema cobro que contigo. tiene tela. Ok. ¿Qué otra pregunta? ¿Hay alguien más levantando la mano que no puedo ver? ¿Dónde está? Aquí. Em, Establecimientos de comercio también se pueden embargar, sí, señora. CDT es todo se le puede embargar. Acciones, dividendos en sociedades, que el señor tiene acciones en Ecopetrol y eso le genera dividendos, también se le puede embargar todo lo que sea de contenido patrimonial del deudor. Si el deudor no interpone excepciones, la decisión de seguir adelante se notifica con CEPACA, no, se notifica con CGP y no tiene reposición. Se lo notifica por el Código General del Proceso. Dice, las cuentas bancarias en el extranjero también se someten al límite de la superfinanciera. No, el límite de la superfinanciera es para las cuentas en Colombia. En el exterior hay otros procedimientos, por eso siempre lo hacemos a través de la ONCOPI, que es la que tiene los convenios y la información, que es la que se habla a sus pares en el exterior y nos dicen, por ejemplo, cómo es el procedimiento allá y qué se debe hacer. A veces ellos no solamente requieren un auto de decreto de medida, sino que requieren otro tipo de providencias que digan otro tipo de cosas. Eh, entonces, si vamos, por ejemplo, nosotros tenemos bienes embargados en España y allá el secuestro y todo ese tipo de actividades no lo hace así como aquí que lo puede decretar una entidad administrativa como nosotros, sino que allá requiere un procedimiento judicial. Entonces, todo ese trámite, porque nosotros obviamente no sabemos la legislación específica de los otros países, lo hacemos a través de la ONCOPI, quienes nos ayudan en esta información, porque ellos sí tienen, obviamente, los contactos, los convenios y la información. Entonces, pero en el tema de cuentas, no, la super está circunscrita a Colombia, no hacia afuera. Eh, pero en los PAC sí se hace el embargo, es el coactivo. No entendí, pero en los PAC sí se hace el embargo, es el coactivo. Ay, no te entendí, Milene, ¿qué me quieres decir? Por si me aclaras o levantas la manito. Eh,
el artículo 321 habla de autos proferidos en primera instancia para que proceda la apelación. ¿Me puede aclarar, por favor? El, dice el 318 del CGP habla del recurso de reposición y el 321 habla del recurso de apelación. Dice las providencias por lo regular, la mayoría o casi todas tienen recurso de reposición, a menos que la misma norma diga que es de cúmplase, pero casi todas tienen recurso de reposición en el Código General del Proceso. La apelación no todas las providencias tienen recurso de apelación, sino solo aquellas que la misma norma diga que tienen recurso de apelación. Entonces, si la norma establece que, por ejemplo, en el tema de medidas cautelares, tiene apelación el auto que decreta la medida cautelar, el auto que levanta la medida cautelar, como la norma está especificando que esa providencia tiene apelación, entonces, si la persona propone o presenta digamos, un memorial, recurso de reposición y en subsidio de apelación contra el auto número tal por el cual se decretaron medidas cautelares, entonces se le resuelve la reposición y si obviamente le sale desfavorable, se le da traslado a la segunda instancia, a la unidad para que resuelva el recurso de apelación. Pero lo tiene que decir la norma, no es que yo diga cuál tiene apelación y cuál no, la misma norma me tiene que decir que tal providencia o tal decisión tiene apelación. ¿Cuáles son los límites para embargar bienes, cuentas y honorarios? Bueno, las cuentas, el límite es importante hacer esa diferencia. En el proceso fiscal de cobro, el límite lo da el CGP, el límite de el embargo. Y las cuentas bancarias, por ejemplo, una cuenta que tenga en Bancolombia, la Superintendencia Financiera señala cuál es el límite de inembargabilidad de las cuentas. Creo que está en 50 y algo millones, 56 millones de pesos si no estoy mal. Resulta entonces de ello que si yo le embargo al señor Pepito Pérez la cuenta que tiene en Bancolombia, pero la cuenta tiene solamente 10 millones de pesos, yo se la puedo embargar porque yo no sé si mañana va a vender una casa y le van a entrar 200 millones. Pero yo le embargo y el banco lo que me dice es, sí, aquí queda registrado el embargo, pero está por debajo del límite de inembargabilidad, porque solamente tiene 10 y la super dice que son 50 y pico, pero queda embargada la cuenta, de forma tal que si el señor mañana tiene 100 millones, pues le retienen los 50 que son la diferencia. ¿Sí me explico eso? Y los honorarios también. Los honorarios, por ejemplo, la persona es contratista y tiene un contrato de prestación de servicios en el DANE y me debe a mí porque tiene un proceso, un PAS, por ejemplo. El señor era el alcalde y ahora está trabajando en el DANE, un ejemplo. Y encuentro en la búsqueda de bienes que el señor tiene un contrato, le puedo embargar los honorarios. Ese no tiene límite porque no es salario. El salario sí tiene límites, porque el Código Sustantivo del Trabajo, que es el que pone ese límite, dice que es el 5% de lo que excede el salario mínimo. Es decir, que de ahí para abajo es inembargable. Es importante que estos límites, como les decía, los establece la ley. No es que uno pueda decir que tal o cual, sino para las cuentas lo establece la super, para lo de los salarios lo establece el código, la misma norma establece cuáles son los bienes que son inembargables, porque aunque se pueden decretar medidas, es importante tener en cuenta esas limitaciones. El patrimonio de familia para proteger los hijos menores, estos ya son mayores de edad, se puede solicitar el levantamiento. Eso es importante porque la gente deja la limitación dentro del certificado de tradición. Entonces, como dices tú, los hijos crecen y al final ya los hijos se casaron, se fueron, ya tal, y todavía el bien sigue teniendo eh, eh, la afectación o la afectación al patrimonio, la limitación, digamos, porque es una limitación al bien. Nosotros no adelantamos la solicitud porque
ese trámite se hace con el juez. O sea, nosotros no le podemos decir a la oficina de registro de, por ejemplo, Bogotá, zona centro, que el señor ya los hijos están grandes. Primero porque yo como sé que los hijos están grandes. Imagínate, me toca buscar los certificados de el registro civil de nacimiento para saber eso. Pero, y además que no somos competentes para levantar ese tipo de limitaciones. Tendríamos que ir donde un juez para que el juez sea el que le ordene a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos que haga ese trámite. Pero es muy difícil para nosotros saber si ya tiene hijos mayores. O sea, imagínate nosotros averiguando si el señor, los hijos ya están grandes o están, o sea, es muy complicado. Si llevamos en alguna aplicación, el FUIC, el proceso de cobro coactivo, tiene un formato de informe que se llama formato único de información de cobro. Y dentro de ese son 5 plantillas. Una de esas plantillas se llama bienes identificados. Ahí se establecen o se relacionan todos los bienes y los bienes de los deudores y la fecha del embargo y la fecha del registro. Entonces se lleva un formato. Se había estado trabajando en una automatización, pero ya eso es otro cuento. ¿Qué más? Ya no se hace antes. No encontré la mano. Es que decía que las medidas cautelares se hacen en el proceso. En los PACs y el proceso coactivo, ya que no se hace antes. Ah, ok, ya. Claro, en el proceso de cobro coactivo, originado en un proceso administrativo de cobro, por ejemplo, en un reintegro de talento humano. Talento humano no embarga. Entonces, digamos que al señor le pagaron más dinero en las primas y el señor no devolvió el dinero que le pagaron de más. Y Talento Humano hace la resolución por la que le ordena que reintegre esa plata y el señor no la reintegra, lo manda coactiva. Claramente no tiene medidas cautelares. Entonces, en ese momento, a partir de la BOCO, se pueden decretar medidas cautelares. Entonces, yo le puedo embargar al compañero el salario dentro del proceso de cobro coactivo. Digamos que si tiene medidas como en el fallo con responsabilidad fiscal, que por lo regular se pueden decretar medidas allá en el trámite del proceso, esas pasan al proceso de cobro. En los otros, si hay medidas, la podían pasar, pero ellos no tienen capacidad para decretar medidas cautelares en el proceso eh, que adelanta, porque es una actuación administrativa que adelanta, por ejemplo, talento humano. Entonces ellos lo que hacen es que eh, emiten la resolución que ordena el reintegro de ese dinero y nosotros acá en el proceso de cobro, como es un proceso ejecutivo, muy seguramente en la búsqueda de bienes le van a aparecer los bienes y le embargamos lo que tenga en el proceso de cobro. Ahí están todas las preguntas. Mano alzada, Ana Yolanda y Milene. Ah, bueno, ya Milene levantó la mano. Cuéntanos, Ana Yolanda. Doctora, buenas noches. Bueno. Quería preguntarle si para el tema de prejudicialidad aplica las medidas cautelares para los dos procedimientos en forma similar, es decir, para el procedimiento fiscal de cobro y para el administrativo y para el proceso administrativo de cobro. Bueno, son normas diferentes. Entonces, en el proceso fiscal de cobro, la prejudicialidad está en el CEPAC, en el 101. Y en el proceso administrativo de cobro está en el estatuto tributario. Y en el estatuto tributario, imagínate que una de las excepciones de fondo es demanda en el contencioso. Y dice el artículo que uno de los numerales es que la persona puede presentar como excepción demanda del título ejecutivo. Y dice luego en el siguiente artículo que si le prosperan las excepciones se podrá dar por terminado el proceso. Y si le da por terminar el proceso, pues obviamente hay que levantarle las medidas cautelares. Eso lo dice el estatuto tributario. En la práctica nosotros no lo hacemos. ¿Por qué? Porque digamos que muy pocas veces demandan títulos originados en PAC. Por ejemplo, las personas, y porque también son cuantías muy chiquitas.
Las multas disciplinarias son muy bajitas, los reintegros de talento humano, pues la persona si sabe que le pagaron más de lo que le debían pagar y no lo devolvió, pues es difícil que vaya a demandar en el contencioso eso. Las del Centro de Estudios Fiscales que le prestan plata para estudiar y la gente no se gradúa, es muy difícil que vayan a demandar eso en el contencioso. O sea, el hecho de que le estén cobrando la plata que le dieron para la maestría que no terminó. Entonces, digamos que la mayoría de los casos que tenemos allá, que vemos, demandan el título, pero en fallos que son obviamente de mucho más dinero y que tienen mucha más repercusión. Las personas que tienen procesos administrativos de cobro no están reportadas en el boletín de responsables fiscales, no tienen ninguna inhabilidad para seguir trabajando. Entonces, básicamente, las cuantías son muy chiquitas y por lo regular no demandan en el contencioso. Muy bien, entonces sigamos. Ya no vi más nada levantado, ¿ok? Secuestro. Creo que ese también está en los ejes temáticos. ¿Qué es el secuestro? El secuestro es después que yo tengo embargado el bien. Ay, Milene está con la mano levantada. Qué pena, Milene, que has hecho la pregunta 2 veces. Cuéntanos. Milene. O ya no. Era la que estaba, la pregunta que habías hecho antes. ¿Sí? ¿No? Ok. El secuestro. Entonces, una vez hecho el embargo, yo decreté el embargo del inmueble, la finca del señor ahí en Yopal. La oficina de registro me inscribió la medida, es decir, en el certificado de tradición aparece embargo por la Contraloría en el proceso de cobro tal. Yo procedo a secuestrar el bien, que es a tomarlo para la administración. No tomarlo literalmente, sino tomarlo desde el punto de vista procesal. El secuestro es una diligencia, es una acción, pero también tiene implicaciones procesales dentro de la gestión del cobro. Yo tengo ese bien. ¿Qué significa que lo voy a rematar? Esa es mi intención. Cobrarme con ese bien que tengo allá embargado. Cobrarme que me sirva, o sea, monetizar ese bien, que entre plata. Porque al Estado nosotros le cobramos dinero, no le cobramos, no podemos traer esos inmuebles. Entonces, dentro del proceso administrativo que nosotros adelantamos, ya sea para el proceso fiscal de cobro o para el proceso administrativo de cobro, yo tengo que designar un secuestre. La unidad de cobro coactivo el año pasado ya expidió la lista de auxiliares de nosotros de cobro coactivo y ahí hay secuestre. Entonces, como el predio está en Yopal, entonces yo busco en la lista secuestres en el Casanare y de la lista selecciono al que necesite de ahí y hago un auto por el cual designo al señor fulano de tal como secuestre. Fijo fecha para la diligencia, es decir, la acción de ir a tomar el bien será el 20 de febrero a las 9 de la mañana. En el mismo auto lo digo. Ordeno también pagarle los honorarios. Entonces le fijo como honorarios lo que me diga la lista, lo que me diga la resolución de la Contraloría. Entonces le voy a pagar, no sé, un número X, 500.000 pesos, un ejemplo, 500.000 pesos. Ese auto por el cual yo designo al secuestre, fijo fecha para la diligencia y le establezco los honorarios es el que me va a servir a mí de base para los trámites internos en la Contraloría. ¿Por qué? Porque al señor hay que pagarle sus 500.000 pesos. ¿Y de dónde va a salir la plata? Pues el proceso nosotros en cobro no tenemos dinero ahí. No tenemos dinero para este tipo de actividades, sino que la Contraloría, dentro de su planeación financiera, establece un CDP para gastos de auxiliares de la justicia. Entonces, se hace un trámite administrativo al interior de la Contraloría para que la dirección financiera le pague al secuestro cuando haya terminado o haya hecho la diligencia. Y eso tiene un trámite administrativo que tiene unos pasos que se deben seguir muy juiciosos para evitar
que financiera diga, no le pago esos 500.000 porque usted no hizo el trámite adecuado, partiendo del hecho de que financiera obviamente también tiene sus procedimientos internos como dependencia de la Contraloría y tiene unos requisitos que tiene que seguir. Esos 500.000 pesos que le pago al secuestre, más los otros gastos que me lleve a hacer la diligencia, por ejemplo, si hay que desplazarse a Yopal, por ejemplo, o de Yopal no queda dentro del casco urbano, sino que queda la zona rural, lo que sea, todos esos gastos van a costas del proceso. O sea, los tiene que pagar el deudor, no los va a pagar el Estado. Entonces, todos esos gastos, los honorarios del secuestre, los gastos del secuestro, todo eso va a costas del proceso, se le suman a la obligación, a la deuda que tiene el señor dentro del proceso. Ahora, no es necesario que desde aquí del nivel central vayamos hasta Yopal. Nosotros podemos comisionar a la gerencia de Casanare. Así como ellos, por ejemplo, si el bien está aquí en Bogotá, ellos también nos pueden comisionar a nosotros para adelantar las diligencias aquí en Bogotá. Entonces, se puede comisionar a los funcionarios de la gerencia, pero también se pueden comisionar a otros funcionarios externos. Por ejemplo, a los jueces si necesitamos adelantar algún tipo de diligencia o a los inspectores de policía, que es lo que básicamente hacemos. Entonces, por ejemplo, si el bien está bueno, un municipio, yo hice uno el año pasado en Remolino Magdalena. La secuestre fue desde Santa Marta a allá. Y allá, pues no íbamos a ir nosotros y tampoco iba a ir la gerencia. Comisionamos al inspector de policía de Remolino Magdalena, quien acompañó la diligencia. Entonces, hacemos un auto por el cual se comisiona al inspector de policía, se designa lo mismo que hicimos con el secuestre, la secuestre va y el inspector es quien la acompaña a la diligencia. O sea, que es como un sustituto del funcionario ejecutor. Quien tendría que ir es el funcionario del proceso de cobro, pero no es necesario, obviamente por eficiencia en el servicio, no es necesario que nosotros nos desplacemos hasta allá ni que la gente de la gerencia vaya hasta allá. Sí se puede comisionar al inspector de policía. Entonces es importante tener en cuenta eso. Eh, para las diligencias de secuestro, que no es necesariamente obligatorio que nosotros tengamos que desplazarnos, que lo podemos hacer, claro, si de la gerencia comisionó la gerencia y de la gerencia puede ir la persona que allá designen el gerente para que acompañe la diligencia, perfectamente lo puede hacer. Así tenemos uno en el Valle, yo tengo uno en el Valle y el inmueble está en Buenaventura y comisionamos a la gerencia y la gerencia designó a un funcionario que es el encargado de hacer los trámites y ese funcionario es el que va a hacer la diligencia. ¿Por qué? Porque es un distrito, no es necesario, o puede ir ella, la persona designada, no es necesario comisionar a un inspector porque digamos que eso se utiliza más que todo en aquellas zonas que son de difícil acceso, por temas de orden público o por temas de desplazamiento. Resulta mucho más fácil el inspector de policía. Sigamos. Entonces, luego que yo hice el secuestro, yo necesito saber cuánto es que vale el bien, el que yo tengo embargado, secuestrado. Como yo necesito saber cuánto vale, eso lo hago a través de un avalúo. Yo necesito determinar el precio exacto de la finca, el carro, eh, el apartamento, lo que sea que le tenga embargado que amerite o que se requiera un avalúo. Entonces, en el proceso fiscal de cobro se establece en el CGP el trámite para hacer el avalúo, cómo se debe hacer, y para el proceso fiscal de cobro también está en el estatuto tributario. Hay dos formas de hacer el avalúo, dos formas para hacer el avalúo. Creo que ese también estaba en los ejes temáticos. Posibilidad 1, avalúo catastral aumentado en el 50%. ¿Qué es eso?
Si yo tengo embargado aquí el apartamento de ahí al frente, dentro del proceso de cobro coactivo, aquí en Bogotá, el avalúo catastral está actualizado. En las ciudades grandes, por lo regular, el avalúo catastral está actualizado. Entonces, yo emito un auto por el cual tengo los documentos, entonces le pido aquí lo hace Hacienda. Entonces, le hago un oficio a la Secretaría de Hacienda diciéndole que por favor nos envíe el avalúo del apartamento que queda ahí al frente. Entonces dice, ese apartamento vale, no sé, 500 millones de pesos. Sobre ese sobre esos 500 yo le sumo el 50 que me dice la norma y eso me da el avalúo comercial, el valor comercial que tendría ese bien. Y entonces yo hago un auto por el cual fijo el avalúo en 750. Sí, son 750. Y ese auto se lo comunico, se lo notifico para que el deudor haga las objeciones que él considere y diga, no, ese apartamento no vale 750, ese apartamento vale 800, porque ya yo le hice, le metí, no sé qué, no sé qué. Esa es la posibilidad uno. O si es un vehículo con el impuesto de rodamiento. Posibilidad dos, no tengo certeza del valor del bien porque el avalúo no... resulta que tengo embargado aquí en Bogotá, es un lote por allá, no sé, en Suacha no, bueno, yo no sé, aquí no conozco bien, está un lote. Y el lote viene y me dice en el avalúo catastral que cuesta 1.000 millones, pero en donde está ubicado, la zona como que no me genera así mucha confianza que cueste 1.000, sino que eh, yo digo, no, eso no cuesta 1.000 millones. O, por ejemplo, que es en los casos más frecuentes, es en las zonas rurales, en los municipios en los que el avalúo catastral no está actualizado. Entonces, por ejemplo, el ejemplo que teníamos en la finca en Yopal, el avalúo catastral me dice que esa finca vale 100 millones de pesos y son 500 hectáreas. Entonces, como que como eso no suena que cueste ese dinero. Entonces, se puede nombrar un perito avaluador. De la lista que tenemos en la unidad, también hay peritos. Entonces, hago lo mismo que con el secuestre. Selecciono al perito, designo al perito, le fijo los honorarios al perito, financiera lo mando para que lo metan allá y le paguen al señor. El señor hace su informe pericial y me dice, la finca de 500 hectáreas en Yopal cuesta tanta plata. Ese dictamen también se lo traslado al ejecutado, al deudor, para que lo objete, porque está en su derecho de decir que eso no vale eso, sino que vale más o vale menos, dependiendo. Nosotros hemos tenido objeciones a avalúo porque dice que nosotros lo ponemos, por ejemplo, en 500 millones y la persona dice, no, eso no vale 500, eso vale 200. Entonces, digamos que no es siempre subiéndole el precio, sino también a veces queriéndole bajar el precio al valor del avalúo, porque con base en ese avalúo es que se va a hacer el remate. Entonces, para que lo tengamos claro, avalúo catastral más el 50% o a través de un perito que nos haga el avalúo. Luego que yo fijo el avalúo y digo, bueno, el inmueble vale 750 millones de pesos. Le hice el traslado, los deudores pueden presentar objeciones o no. La mayoría de las veces no objetan nada. Y luego emito un auto que se llama auto por el cual se aprueba el avalúo. Entonces, en ese auto que yo digo, el inmueble tal, con matrícula tal, propiedad del señor tal, ubicado en tal, con matrícula inmobiliaria tiene como avalúo 750 millones de pesos. Ese avalúo es lo que me va a dar a mí pie para el remate. Aquí en el remate. Por eso es muy importante tener un precio que se aproxime lo más posible a la realidad, porque si el avalúo me da muy inflado, pues nadie va a querer rematar. Y si el avalúo es muy bajito, pues entonces de alguna manera estoy perjudicando al deudor, estoy perjudicando al ejecutado porque le voy a vender el inmueble, se lo voy a rematar o el bien por un precio inferior a lo que debería.
y digamos que lo correcto es que el remate se haga por el valor más cercano a la realidad, lo más posible al valor que costaría si la persona lo vendiera. Entonces, el remate. Una vez hecho el embargo, obviamente el secuestro, el avalúo, yo puedo hacer el remate. Como lo dije antes, si hay demanda en el contencioso, no lo puedo rematar. Ahí queda mi proceso, ahí queda mi bien, queda embargado, no le levanto la medida, pero tampoco lo puedo rematar, por lo que les decía, porque si sale a favor del señor la demanda, entonces, ¿qué le devuelvo? Entonces sería un problema para la Contraloría devolverle al señor un bien que ya se enajenó y tiene otra persona, que es un tercero, eh, que de buena fe adquirió el bien, entonces quedaríamos en un conflicto muy, muy grande. El CGP establece cuál es el procedimiento para hacer el remate y es súper estricto y hay que hacerlo así súper estricto porque si no se puede generar una nulidad. Entonces dice el CGP, y esto aplica tanto para los procesos fiscales de cobro como para el proceso administrativo de cobro, toda vez que solo en el CGP está este procedimiento. El estatuto tributario no dice cuál es el procedimiento para hacer remates. Entonces hay que publicarlo en un periódico, que tiene que ser un domingo, 10 días antes de la diligencia que yo fijé para el remate. Eh, las personas se pueden postular a la diligencia antes de la audiencia o en la misma audiencia de remate. Eh, la idea y lo que se busca con el remate es vender el bien por el precio que ya les decía, lo más cercano a la realidad posible, para que con ese dinero se pueda pagar la obligación. Eso entra como un pago. Entonces, si con eso se paga la obligación, es decir, capital, intereses, costa, todo lo que me debe el señor, ahí termina el proceso. Si con el remate no, sino que se pagó solamente una parte de la deuda, pues obviamente se reduce la obligación en lo que corresponda y el proceso continúa con lo que haya, con el saldo que se tenga y se hace lo mismo, embargo, lo que sea, hasta eh, lograr el resarcimiento. Eh, a veces es difícil las diligencias de remate porque los bienes, por lo regular, tienen varios, digamos, está el señor con la esposa, o está el señor que es el deudor con los hijos, o con los hermanos, porque el bien es de una herencia, entonces tiene otros hermanos. Entonces, digamos que si el bien está el señor con los 5 hermanos, pero obviamente solamente es el señor el que me debe, yo tengo que rematar es la parte que le corresponde a él, no voy a rematar todo el inmueble porque hay otros propietarios del bien, están las otras 6 personas, los otros hermanos. Entonces es difícil en la práctica hacer estos remates así, porque ¿quién va a querer comprar un porcentaje de un bien? A menos que sean las otras personas que están ahí en el certificado de tradición. Entonces, básicamente, a veces hay una sin salida porque la gente, los terceros, no van a comprar un bien con otro poco de gente, pero los otros tampoco pueden vender el bien si está embargado por la Contraloría. Entonces, digamos que también a veces lo que se busca es que sean los otros propietarios que aparecen ahí con sus porcentajes quienes puedan pagar el valor de lo que cuesta el remate, o sí, como de presentarse para el remate y poder rematar eso a las personas que hay, pero por lo regular es muy complicado. Y también porque hay bienes que son muy caros. Tenemos inmuebles que están mucho, entonces no, obviamente no todo el mundo tiene la plata para presentarse a hacer una diligencia de remate o presentarse en el remate. Eh, en el estatuto tributario hay una opción. Yo les decía ahorita que nosotros cobramos plata y hay un concepto de la oficina jurídica que dice que nosotros cobramos dinero. Nosotros no podemos quedarnos con bienes, sobre todo porque en la práctica, donde
¿qué hacemos nosotros, por ejemplo, si el apartamento de al frente no se logra rematar y nosotros decimos, bueno, se viene para el Estado? ¿Y quién va a administrar ese apartamento? ¿Y quién le va a pagar los impuestos? En fin, sería la locura. Por eso lo que se busca es monetizar el inmueble a través de un remate. Pero en el estatuto tributario, como eso está pensado es en la DIAN, como eso está pensado es en otro tipo de instituciones, eh, la norma permite que después de 3 intentos, si no hay remate, pueda pasar se la adjudica al Estado. Pero, como les decía, es muy complejo para nosotros, sobre todo porque nosotros no le cobramos la plata a la Contraloría. Por lo regular, por ejemplo, la mayoría de los casos, los fallos con responsabilidad fiscal, que son como el grueso en cuantía, tiene una entidad afectada que no somos nosotros. Y en los otros títulos que son más bajitos, eh, no, por lo regular, cuando se remate el bien alcanza para pagar. Entonces, esta posibilidad que nos da el estatuto tributario de que pasen los bienes a la entidad no se aplica, porque en la práctica no tendríamos forma de hacerlo. El levantamiento de la medida cautelar. Entonces, ¿cuándo se levanta una medida cautelar? Entonces, lo primero y lo más obvio es si el señor me paga, pues le levanto las medidas. Pero también hay otras circunstancias. Por ejemplo, cuando yo le voy a secuestrar la finca allá en Yopal y en la diligencia de secuestro aparece el poseedor de la finca. Y el señor dice, no, pero es que sí, esta finca es del señor Pepito Pérez, pero yo llevo aquí 30 años y yo soy el dueño y tal. Si le prospera la oposición al secuestro, se puede levantar la medida cautelar. Muchas veces esas personas tienen adelantados procesos de pertenencia, es decir, van donde un juez a que el juez declare que ellos son los poseedores y les dé a ellos el título de propietario de ese bien, desplazando, sacando al propietario que aparecía en el certificado de tradición. Eso es como una demanda de pertenencia. Segundo, si prospera lo del tema de la reducción de embargo que le decía ahorita. Por costo-beneficio, eso es una figura del estatuto tributario. Es decir, que sale más caro el collar que el perro. Si yo tengo embargado, por ejemplo, un carro del año, no sé, estamos en el 2025, un carro del 80, que no es ningún modelo, no es carro antiguo ni nada, sino que simplemente es un carro viejo, que además debe de impuestos desde esa época y nunca ha pagado impuestos y me debe, por ejemplo, de una multa de 1 millón de pesos y me sale más caro todo lo demás, pues se puede hacer el levantamiento de medidas cautelares por costo-beneficio. Es muy difícil que lo hagamos, pero sí ha habido casos en los que, porque antes se embargaban se embargaban muebles, imagínense. Muebles me refiero a cosas de la casa, muebles, no el mueble de la sala, sino cosas que antes se embargaban y que eh, estaban ahí como, o motos, imagínense unas motos, motocarros, tenemos una cantidad de bienes que a la hora de que queramos rematarlo, no va a haber, o sea, no es viable financieramente para la Contraloría hacer ese tipo de trámites. Y la caución es una forma de levantamiento de la medida cautelar. Las cauciones que se dan en su mayor caso en los PRF. ¿Qué es una caución o una póliza? Resulta que el deudor puede solicitar que se le levante una medida cautelar y él en reemplazo, en sustitución, nos da una caución. Es decir, es una sustitución de medida, es un reemplazo de una medida, por ejemplo, de un inmueble y el señor nos da una caución bancaria. Es decir, él va a Bancolombia porque tiene cuenta en Bancolombia y Bancolombia nos dice, aquí hay un documento por tanto dinero que nosotros como banco garantizamos esa obligación. Entonces, estoy cambiando un inmueble por una garantía económica, pecuniaria. O también puede ser una póliza. El deudor
va a una aseguradora y con una póliza, compra una póliza y la póliza reemplaza el inmueble o el bien que yo le tenga embargado. El artículo 602 del CGP establece cómo se debe hacer, las condiciones, los requisitos, pero digamos que es útil el tema de las cauciones para levantar medidas cautelares. Y ya luego venía el tema de la suspensión por acuerdo de pago. Yo les decía que si se suscribe acuerdo de pago, por ejemplo, en la etapa persuasiva, eso suspende el proceso. No le levanto medidas cautelares, no pasa nada, solo que mientras se esté cumpliendo el acuerdo, mientras subsiste el acuerdo de pago, el proceso queda suspendido. Si el señor incumple el acuerdo de pago, pues yo le reanudo el proceso y de hecho tiene una sanción las personas que incumplen acuerdos de pago, y no solamente aquí, sino a nivel general, y es que entran al boletín de deudores morosos que lleva la Contaduría General de la Nación. Entonces, y pasa en cualquier, si usted tiene una otra obligación en otro lado y usted hace un acuerdo de pago y no lo cumple, lo pueden eh, meter, lo pueden registrar en el Registro Nacional de Deudores Morosos. Entonces, y nosotros aquí en el acuerdo de pago no se condonan deudas, igual nosotros no podemos rebajar ni intereses, no podemos condonar intereses, no podemos condonar capital, no podemos decir que si el título era 100 entonces el señor me va a pagar 80 nada, nada, ni 50 pesos, ni 100 pesos, no se puede reducir nada, ni capital, ni intereses, ni costas. Nada se puede. No tenemos facultad para eso. A veces, por ejemplo, en pandemia, con los decretos de emergencia, nos solicitaban, nos decían, bueno, yo le debo 10 millones, un ejemplo. Como hay un decreto que dice que las personas no sé qué tienen tales beneficios, no sé qué, no sé qué, le pago 8. O cómo podemos hacer para yo verme beneficiado de ese decreto, le decíamos, no, no tiene nada que ver. No podemos hacer nada de eso. Entonces, para que lo tengan en cuenta, no puede haber condonaciones, disminuciones, nada, nada relacionado con las obligaciones que estamos cobrando. Y luego lo que hablamos ahorita de la suspensión por demanda en el contencioso. Y ahí terminamos. ¿Tenemos preguntas? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Eh, los procesos. Ay, yo no. Estoy por donde no es. Eh, el proceso fiscal de cobro derivado de un título ejecutivo consistente en un acto administrativo expedido en un PAS. Ay, no sé, PAS. Se llama proceso administrativo sancionatorio fiscal. Y se tramita mucho en la Contraloría. Parece mentira, pero hay muchos eh, porque tiene que ver con la rendición de la información. Y no solamente dentro del proceso auditor, eh, sino por la rendición de la cuenta, porque son muchos formatos y a veces los rinden incompletos, los rinden extemporáneos, a veces dicen, siempre alegan que es que el CIA no funcionó, bueno, en fin, pero ya dentro del proceso administrativo sancionatorio fiscal, que es un proceso que se tramita al interior de cada delegado y que tiene un procedimiento y tiene una reglamentación al interior de la Contraloría, se dan muchas multas. Ahora, no son tan caras porque eso va de acuerdo al salario de la persona que está siendo sancionada. Entonces, puede ser que sean muy altas digo, decimos nosotros, comparados dentro de las multas de 80 a 50 millones de pesos, pero la mayoría son bajitos. Son bajitas esas multas fiscales. Está Eh, alzando la mano Milene bien. Calderón. Milene, ¿quieres, puedes hablar?
Milene, ¿nos escuchas? Ahora sí que me escucha. Y ahora sí. Me resetearon el computador y ha quedado todo extraño. Ahí tengo la pregunta, profe, y es respecto a esos mismos procesos administrativos sancionatorio fiscal, el que se adelanta por información. Tengo la duda a raíz de una de las preguntas que se hicieron y que usted contestó, ¿cuál es el proceso sancionatorio que se lleva? ¿Es el proceso que estamos hablando como PAC o como PSF? Se le dice al interior de la Contraloría Paz, pero es PASF, Proceso Administrativo Sancionatorio Fiscal. O sea, ese es el que se sigue por el estatuto tributario o por No, el por la ley 42, por la norma general, ese es un proceso fiscal de cobro. 403 ahora. Exacto, porque esa disposición que dice que se puede imponer multas está en el artículo, si no estoy mal, 100 y 101 de la ley 42. No, no, profe, pero es que yo le estoy preguntando, no es el proceso que se lleva en esa primera instancia, sino cuando ya se impone la multa que pasa a proceso ejecutivo, ¿cuál es el que se lleva ya? Ah, ok. Cuando pasa coactiva, se tramita como un proceso fiscal de cobro, Ok, que estaba va mal. por la norma especial, porque es en ley 42. Lo Y tenía está tu perro, invertido. pero eh, les decía, creo que se me olvidó decir una cosa importante sobre la prelación, no sé si se las conté ayer, que les hablaba sobre que fue el único artículo del decreto 403 que quedó vigente, que habla sobre la prelación del crédito. ¿Qué significa eso? Prelación es que nosotros, como Contraloría, en esos títulos que son fallos y multas sancionatorias fiscales del PAS, desplazamos a los otros acreedores que tenga el señor. Por ejemplo, yo tengo uno donde el señor está trabajando y yo le embargué el sueldo, el salario. Cuando envío la comunicación para a la entidad donde la persona está trabajando, la entidad me contesta que tiene embargos precedentes, es decir, que tiene otros embargos anteriores al mío. Y me dice, no, esto en el juzgado tal y en el juzgado tal en procesos ejecutivos. Entonces yo oficio al juzgado tal que me dijeron y les digo, cuéntenme cómo está el estado de ese proceso ejecutivo, qué tipo de obligación es y tal. Y me contestan y me dicen, es un proceso ejecutivo singular de mínima cuantía, del señor, que es el acreedor contra el señor este, tal. Y yo digo, no, nosotros tenemos prelación, entonces hago un auto, otro auto, eh, diciendo que tenemos prelación y se lo envío a la entidad donde el señor trabaja y le digo, con base en el artículo, el numeral 5 del 268 de la Constitución y el 108 del 403 que nos dice que este título, que es originado en un fallo, tiene prelación, le solicito que las retenciones de la plata del señor nos las dé a nosotros y no al juez. ¿Por qué? Porque nuestro proceso está por encima de esos procesos ejecutivos de mínima instancia que tiene el señor. ¿Sobre qué no estamos encima? Sobre los procesos alimentarios, los procesos laborales que tienen, digamos, un orden, pero los títulos de nosotros que les hablé al comienzo, que está en el 268 de la Constitución, que son fallos y paz, nosotros tenemos prelación, es decir, desplazamos al que esté antes. Ustedes saben que en nosotros hay un principio que el primero que llega tiene el derecho. Si el señor ya tiene un proceso antes y luego venimos nosotros en el tiempo, pero nuestra deuda es superior jerárquicamente a la otra, nosotros subimos. Eso es lo que se llama prelación del crédito. Y lo tienen esos dos títulos solamente, fallos y multas sancionatorias fiscales, porque son nuestras normas especiales y porque el fundamento es que en esos procesos lo que nosotros buscamos es el resarcimiento al detrimento al patrimonio que se haya causado y tiene que ver con la misionalidad de la Contraloría. Por eso
tienen esa protección y esa posibilidad que nos sirve un montón para en el tema de las medidas cautelares. Y la DIA no tiene prelación a los hipotecarios. Nosotros, por ejemplo, los hipotecarios, nosotros perfectamente podemos rematar un bien hipotecado. Lo que pasa es que la norma nos dice que hay que comunicar al acreedor hipotecario, al que tiene la creencia real. Entonces, nosotros, por ejemplo, encontramos en el certificado de tradición que tiene un proceso ejecutivo, o que tiene una hipoteca con el Banco de Bogotá. Nosotros adelantamos todo nuestro procedimiento, le decimos al banco, señor Banco de Bogotá, nosotros tenemos este proceso de cobro contra el señor Pepito Pérez. Eh, Usted tiene una hipoteca aquí registrada, díganos qué deben, cómo está su proceso, porque a veces pasa que las personas tienen procesos, tienen hipotecas y no las levantan y ya la pagaron, ya pagaron la hipoteca, pero no levantan, no hacen el trámite, uno, porque eso es plata. Y entonces la gente dice, pues no voy a vender el apartamento, entonces no necesito de levantar la hipoteca, entonces lo dejan ahí. Y otros es porque piensan que porque tienen el registro de la hipoteca, entonces nosotros no, o las entidades no lo pueden embargar. Y resulta que sí se puede embargar. Incluso se puede rematar, solo que se les informa para que ellos sepan que estamos adelantando el proceso y que también puedan ejercer sus derechos. Si yo remato el bien y hay plata para ellos, pues se les da la plata. Entonces, obviamente, pero sí se puede hacer remates o se pueden embargar bienes que estén hipotecados. Yolanda, espero que seas compañera mía en cobro coactivo. Bienvenida al cobro. Es súper chévere. Se aprende un montón. No sé si haya más preguntas o la mano está levantada. Ya son las 8. También hoy terminamos a tiempo. Así es, Katy, muchísimas gracias por tu ponencia. Voy a dejarlos entonces con un mensajito por parte de nuestra presidenta del sindicato, Olga, quien va a darles unas palabras de cierre y obviamente de agradecimiento a ti, Katy, por esta magistral clase. Dame un momentico y ya te la paso. Sí, Milene, efectivamente, el embargo. Hola, doctora Olga, ¿cómo está? Hola, buenas noches para todos y todas. Yo no puedo dejar pasar este momento sin saludar a Katy, decirle que excelente su presentación, excelente todo lo que has dicho. A mí por lo menos me ha recorrido nuevamente sobre un proceso ya vivido hace mucho tiempo y de verdad que agradecerte, Katy, felicitarte con todo el corazón porque ustedes son la esperanza y la esperanza creo que es perfecta, está muy bien. Entonces, compañeros y compañeras, también darle de verdad, pues no estamos despidiendo a Katy desde ningún punto de vista. Esperamos que esté siempre con nosotros, que nos acompañe, que nos ayude como hasta hoy lo ha hecho. Y de verdad, mil y mil gracias, Katy. Además de felicitarte por la excelencia con que has presentado este módulo, pues agradecerte con todo el corazón y con todo el alma. Muchas, muchas gracias, compañeros, y que pasen una súper feliz noche. Gracias a todos, chicos. Que les Claro vaya que sí, a bien. la doctora Katy le damos, obviamente, la gratitud se la expresamos, pero sobre todo decirle lo que acaba de decir la doctora Olga, te estamos esperando con los brazos abiertos, ¿viste, Katy? Ya va todo, que descansen. No deja de ¿Listo? joderla. Nos vemos. Bueno, muchas gracias a Esa, todos. esa vaina no le gustó a Katy. Yo creo que sí. Bueno, muchísimas gracias a todos por este espacio. No olviden que en el día de mañana les estamos enviando este material, el video con el material que la doctora Katy nos va a hacer llegar. Y asimismo recordarles que mañana tenemos clases de 8 de la mañana a 10 de la mañana sobre comportamentales a nivel ejecutivo, asesor y profesional. Entonces mañana los esperamos a las 8 de la mañana. Estamos pendientes de eso. Que tengan una feliz noche. Bendiciones. Hasta luego, doctora Katy. Gracias por todo. Chao. Gracias.